Dobar dan, bienvenidos a Mangiare, hoy especial de comida croata, pero con la cocina totalmente renovada, así que principalmente queremos agradecerle a la gente de Guimar que nos dio todo para poder pintar la cocina, cambiarle los colores y hacer un programa mucho más vistoso para ustedes. Como las raíces me tiran, hoy les traigo recetas de Croacia para que podamos conocer un poco de esta gastronomía y también para que se animen en casa a preparar estas recetas. Primero que nada, como siempre, agradecerle a todas las personas que hacen posible este programa: Mercadito El Jazmín, Landina Frutas y Verduras y 420 Almacén de Fiambres y Bebidas, que nos acompañan con los ingredientes para poder cocinar todo lo rico que vamos a hacer hoy. La primera receta del día de hoy es una receta súper clásica de Dalmacia, que es como la parte central de Croacia. La receta se llama soparnik. Es una tarta de verdura muy característica de la tierra de mis bisabuelos. En Croacia les voy a ir contando un poquitito la historia de esta tarta, pero en Croacia generalmente se hace para los festejos grandes donde participa mucha gente, porque esta tarta en realidad nosotros vamos a hacer una versión chiquita, pero se hace como de 1,5 metros de circunferencia. Es una mesa transformada en tarta. Así que vamos a comenzar a cocinar esta tarta, que lleva una masa súper simple, una masa podríamos decir que es vegana porque no lleva nada de huevo, de materia grasa animal. Entonces también sirve para todas aquellas personas que quisieran en algún momento hacer una tarta vegana con masa casera, podrían utilizar esta masa sin ningún problema. Tenemos harina, 400 gramos, que lo que vamos a hacer es un huequito en el centro y a la harina le vamos a agregar un poquito de sal. Como siempre, unas 2 o 3 vueltitas de sal, como para que tenga buen sazón. Y esta masa simplemente va a llevar dos cosas: aceite de oliva y agua, ¿sí? Unos 40 centímetros cúbicos de aceite de oliva, así que si vamos en proporciones es por cada 100 gramos de harina, 10 gramos de aceite de oliva y 100 gramos de agua, ¿sí? Esas son las proporciones para que la masa nos quede bastante bien. Agregamos nuestro aceite de oliva y le vamos a ir agregando el agua de a poco hasta formar nuestra masa, y le vamos a dar con la mano para poder trabajar bien el gluten y que la masa quede bien lisita antes de dejarla descansar para poder estirarla. Como les decía, esta masa, que ahora estamos trabajando en la mesada, es típica de esta tarta que se llama soparnik de Croacia. Yo la aprendí a hacer de mi familia. Siempre mi familia la preparaba para Navidad, para Año Nuevo, que es la época en la que en Tierra del Fuego tenemos verduras, porque se hace con acelga o con espinaca. Entonces la familia siempre la preparaba para esos eventos familiares. Pero la masa y la tarta en sí misma tiene una historia como muy antigua, porque si bien Croacia hoy es una nación independiente, originalmente fue invadida por muchísimos reinos, entre ellos los turcos, y durante la invasión turca se hacía algo que era robar el alimento a los croatas para de alguna manera dejarlos sin comida y que terminen rindiéndose. En ese contexto es que surge esta tarta. Entonces, cuando se hace la tarta, después vamos a ver que se la corta en diamante porque tiene la forma de la mano. Entonces la gente agarraba un pedacito de tarta y se iba con su comida escondida en la palma de la mano. Y de alguna manera es una tarta que nos habla de la resistencia de un pueblo que quiere ser libre y no depender también de otros. Así que es una tarta muy típica y que se expandió sobre todo en las islas de Croacia, en Dalmacia, y después va a llegar con los inmigrantes hasta acá, hasta Tierra del Fuego, y acá todos los croatas siempre la cocinaban para las fechas de Navidad y Año Nuevo. La masa está lista, la dejamos descansar un poco. Mientras la masa descansa, vamos a ir preparando nuestro relleno, que es un relleno súper simple porque, como les decía, tiene su origen en este tiempo de invasión de Croacia. Entonces la cocina había que hacerla rápido para poder tener alimento, porque si no te robaban el alimento.
El relleno es simplemente hojas de verdura, en este caso tenemos acelga, que es como la más tradicional en esta tarta, a veces se le agrega espinaca, pero lo más tradicional es hacerlo con acelga, y después va a llevar algunas cositas más, cebolla, ajo, y va a llevar algo que es medio raro, nos va a parecer a nosotros, pero tiene mucho que ver con la gastronomía de Croacia, que son nueces y pasas de uva. La cocina generalmente tiende a ser un poco agridulce. Entonces esto le va a dar un dulzor particular a nuestra receta, pero va a ser lo último que agreguemos. Lo primero vamos a comenzar entonces con la selga. Lo que tenemos que hacer es sacar la penca de la selga, quedarnos simplemente con la hoja, ¿sí? La penca, si está blandita la podemos utilizar, si está dura más vale descartarla o no descartarla, sino guardarla y utilizarla en alguna otra receta. Y la vamos a cortar bien finita para después mezclarla con la cebolla también picada y con el ajo antes de llevarla a nuestro relleno. Como te decía, la selga tiene que estar cortada bien finita porque este relleno va a ser sin cocción. Entonces necesitamos que esté bien finito para que se cocine dentro de la masa. Si nosotros dejamos los trozos de acelga muy grandes, puede tender a quedar media cruda y a veces no es como tan agradable al paladar. Entonces por eso siempre lo más finito que puedas con el cuchillo vamos cortando en una especie de juliana. Y esto, una vez que lo tenemos cortado, lo vamos a llevar a un bowl para ir preparando nuestro relleno ahí antes de llevarlo dentro de la tarta. Vamos también a agregarle a nuestro relleno una cebolla o media cebolla en este caso porque es una cebolla bastante grande. Pelamos, como siempre recomiendo, primero cortamos la cebolla al medio. Ahí podemos ver bien cuáles son las capas de cáscara, entonces separamos la cáscara del resto de la cebolla y comenzamos a cortar. También esto tiene que estar en un brunoise chiquitito para después no encontrarnos con los pedazos de cebolla dentro de la tarta, porque como te decía, el relleno en particular de la Soparnik es que va totalmente crudo al horno. Entonces el calor va a hacer que esto se vaya cocinando dentro de la tarta y le da un sabor muy particular a diferencia de una pascualina, por ejemplo, que es la receta clásica argentina, donde cocinamos todo el relleno aparte y después recién rellenamos la tarta. Eso es como interesante de este tipo de preparaciones porque si bien nos vamos a encontrar con todo súper cocido en el interior, va a tener la particularidad de que por más de que esté cocido, va a tener crocancia, tanto la hoja como la cebolla que estamos cortando para poner en el relleno. Acelga, cebolla y lo que le vamos a agregar es un puñado de pasas de uva. Yo sé que suena rarísimo, pero no saben el dulzor espectacular que le da después al relleno. Y algunas nueces. Las nueces antes de agregarlas al relleno, también un puñadito de nueces. Lo que vamos a hacer es picarlas groseramente, cosa de que no nos encontremos con la nuez entera después dentro del relleno. Y así como está, ya tenemos prácticamente listo nuestro relleno. ¿Qué es lo que nos faltaría agregarle? Un chorrito de aceite, un poco de sal y amasarlo para que de esa manera se integre todo bastante bien y se ablanden las hojas y la cebolla antes de ponerla dentro de la tarta. Entonces, una vez que ya tenemos todo dentro del bowl, simplemente lo amasamos, lo mezclamos con la mano. Te decía que este paso es importante, parece que no, pero en realidad el agarrarlo y apretar con la mano hace que se suavicen muchísimo las verduras que van a ir en el relleno. Entonces dedícate un ratito a hacer esto de ir agarrando puñados y apretar. Entonces eso también va a ayudar a que suelte los jugos, tanto la selga como la cebolla, y se amalgame toda esta mezcla que vamos a tener de relleno.
ya tenemos nuestro relleno listo, entonces vamos a volver con la masa, que estuvo descansando, entonces si la tocamos la notamos súper suave, tersa. Dejamos el bowl por acá. Y lo que vamos a hacer, como tenemos que hacer una tarta que se va a cerrar, vamos a dividir la masa en dos. Vamos a tener dos partes prácticamente iguales, así a ojo. Si quisiera ser un poco más religioso, pesá cada una de las partes y que queden igualitas. Esta que quedó un poco más grande la vamos a usar para la base y la otra la usaremos para la tapa. Algo importante cuando estiramos, tenemos que formar un círculo, entonces está bueno esto de ir estirando y dando vueltitas a la masa a medida que la vamos estirando. Ponele bastante harina porque después la vamos a tener que despegar de la mesada. Entonces, estiro, un cuarto de vuelta, estiro, un cuarto de vuelta, estiro, un cuarto de vuelta, y así voy a hacer que la masa me quede lo más circular posible. Acá terminamos de estirar nuestras masas. Tienen que quedar los más circulares posibles ambas, ¿sí? La masa es súper flexible y como te contaba al inicio, es interesante esto. Esta es la masa tradicional de la Soparnik, pero tranquilamente la podemos utilizar para cualquier tipo de tarta, ¿sí? El relleno uno lo puede ir cambiando porque la masa es súper práctica, porque al no tener ningún tipo de sabor extra, hace que pueda adaptarse a jamón y queso, ricota y lo que uno quiera. Bien, entonces vamos a agarrar la primera de las masas, la vamos a poner de base de nuestra Soparnik. Y sobre esta masa, así como está, vamos a poner nuestro relleno, ¿sí? Teníamos nuestro relleno, recordemos que era acelga, cebolla, pasas de uva, aceite de oliva y nueces. Acá todo nuestro relleno viene dentro de la tarta. Ustedes en casa no sienten, pero el aroma que tenemos acá es maravilloso. El relleno bien aplastadito, tiene que ser una capa súper finita, ¿sí? Bien aplastadito y que llegue lo más cerca de los bordes posible. Yo les decía recién, tuve la suerte de conocer Croacia hace un par de años y fui a Split, en el lugar donde hacen concursos de Soparnik para ver cuál es la mejor Soparnik de la ciudad, etc. Y fui a comer la mejor Soparnik, que es prácticamente una película, es súper finita. Y algo interesante de esta Soparnik es que nosotros acá en casa, en Tierra del Fuego, generalmente la hacemos así, tamaño tarta, pero en Croacia incluso las cocinan. Tiene unas tablas gigantes, redondas, del tamaño de una mesa, 1,5 metros, y estiran la masa de ese tamaño y la Soparnik tiene ese tamaño. Y vos te preguntarás, che, ¿y cómo la cocinan si tiene un tamaño tan grande? En realidad no la cocinan en el horno como vamos a hacer nosotros, sino que ellos la cocinan directamente sobre las brasas. Prenden así como una fogata muy grande. Después de que se consume todo el fuego, corren la leña, ponen la Soparnik sobre el suelo de ladrillos y lo tapan con brasas y la dejan cocinar ahí. Y después cuando la sacan la tienen que cepillar con una escoba de paja y finalmente la pincelan toda con aceite de oliva, y eso es lo que hace que sea una tarta tan práctica y pragmática también, digo, porque es fácil de hacer y utiliza los recursos que están disponibles, que como les decía tiene que ver con esto de un contexto de guerra donde fue creada la receta. Bien, tenemos entonces nuestra base. A esta base lo que vamos a hacer es ponerle la tapa, ¿sí? Vamos a intentar de que nos coincida lo mejor posible la tapa de nuestra tarta y vamos a juntarla, ¿sí? Primero presionamos como si estuviésemos haciendo cualquier otra tarta y después, como te salga, la idea es hacerle unos pliegues para que el relleno después no se nos salga. Es decir, hacer una especie de repulgue de empanada todo alrededor de nuestra Soparnik. Lo hacemos y ahora te cuento cuál es la particularidad de cómo lo cocinamos.
Bien, ¿cómo se cocina la Soparnik? Yo te decía que tradicionalmente tiene esto de que se cocina al rascoldo, sobre las brasas. Lo que vamos a hacer, la tradición fueguina lo que ha hecho es adaptar esta receta para poder llevarla al horno. Y lo que se hace es poner la Soparnik sobre una fuente de horno. En este caso la fuente me quedó como demasiado chica para el tamaño, entonces la transformé en un óvalo cuando la fui pasando. Y a medida que se va cocinando, lo que vamos a ir haciendo es pincelar nuestra Soparnik con una mezcla de ajo picado y aceite de oliva, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a ir dándole bastante humedad a la masa por arriba y va a hacer que se cocine de una manera mucho más pareja e imitando de alguna manera esa impermeabilidad que le da las brasas al ponerlas sobre la masa. Entonces siempre vamos a agarrar en una tacita, ponemos ajo bien picadito, aceite de oliva y con un pincel le damos una primera pincelada y a lo largo de la cocción lo vamos pincelando, incluso también cuando termina de salir del horno le damos la última pincelada con ajo y aceite de oliva y ya con eso tenemos lista nuestra Soparnik. Entonces yo me quedo acá picando y ya enseguida llevamos esto al horno para que se cocine. Mientras tenemos la Soparnik en el horno, vamos a comenzar a preparar otra receta croata. Esta es más para la hora del té. Se llama perjuratas. ¿Qué son las perjuratas? Podríamos decir que son unos mini buñuelos que tienen una particularidad porque la masa está hecha a base de puré de papas y manzana verde rallada. Suena rarísimo, pero les prometo que son riquísimas. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es rallar nuestra manzana. Tenemos manzanas verdes. ¿Por qué manzana verde? Porque la manzana verde tiene un nivel de acidez y no es tan dulce como la manzana roja. Si nosotros lo haríamos con manzana roja, te recomendaría, por ejemplo, si no conseguís manzana verde, directamente no le agregues azúcar a la receta porque si no van a quedar demasiado dulces. Estos buñuelitos son súper característicos de Croacia, también sobre todo de la isla de Brač, que es de donde viene mi familia. Ahí se suelen hacer de un tamaño muy chiquitito y se lo acompaña siempre como después de almuerzo, se sirven con el té o también se los utiliza durante la merienda como un buñuelo para acompañar el café. Así que es como muy interesante esta receta y como siempre las recetas en Croacia vamos a encontrar que son como bastante calóricas porque utilizan mucho fruto seco. De nuevo vamos a usar nueces, pasas de uva, porque habla también de este tema de que la gente vivía de la conservación de sus propios recursos. Entonces ellos cultivan sus propias nueces, cultivan sus uvas y generan las pasas y con eso después cocinan durante todo el año. Con la manzana rallada lo que vamos a hacer es agregarle puré de papa, ¿sí? Yo sé que suena rarísimo, pero entre el puré y la manzana lo que van a hacer es aportar primero humedad y segundo la papa lo que nos va a dar es el almidón que le va a aportar que se junte la masa, ¿no? Eso es súper interesante en esta receta, que tampoco va a llevar huevo, entonces tranquilamente la podríamos hacer vegana. En este caso sí le vamos a agregar un poquitito de manteca, pero solamente para darle sabor, pero si uno quisiera no le agrega o le agrega una cucharada de aceite del que más te guste y de esa manera lo podemos transformar en una receta vegana. Tenemos manzana, puré de papa y lo que vamos a hacer con esto es agregarle aromas y sabor también con los aromas. Tenemos esencia de vainilla, un chorrito de esencia de vainilla. Acá una copita de coñac, ¿sí? Un buen coñac, un licorcito. Y en particular también lleva algunos otros licores. Yo en este caso le voy a agregar 3 licores. Uno es de nuez, otro de algarroba y otro de higo. Son 3 licores que yo traje de Croacia. Si se fijan, la botella es súper particular porque tiene esta forma de que son 3 botellas que se juntan. Y en este caso se juntan con la cintita de la escarapela croata. Me la regalaron en Croacia mis familiares cuando fui hace unos años a visitarlo y me gusta mucho
utilizar estos licores para la cocina clásica de Croacia cuando hacemos en casa. Ya le pusimos alcoholes, a esto le vamos a sumar un poco de ralladura de naranja y de limón. Las ralladuras también son algo muy típico del otoño, invierno. Este tipo de recetas que llevan estos ingredientes nos hablan de una época del año que habla de la conservación, ¿sí? Entonces vamos a agregar ralladura de limón, de naranja, y con eso ya tenemos todos los aromas dentro de nuestra mezcla de perchuratas, ¿sí? Las perchuratas son súper interesantes porque al paladar son húmedas, así que eso hace que gusten muchísimo, pero sí son muy pesadas, entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien son medias adictivas, tampoco está bueno comer demasiadas porque si no, no nos van a caer del todo bien. Tenemos pasas de uva, que habíamos dicho que le íbamos a poner, un puñadito de pasas de uva, picamos unas nueces, que también vamos a agregar en nuestra receta. Siempre acá lo que vamos a intentar es que queden bien chiquititas porque, como les decía, los buñuelos, estos que forman las perchuratas, las bolitas, tienen que ser prácticamente diminutas a la hora de cocinarlas. Entonces vamos a picarlo todo muy chiquitito para que entre en un bocado antes de preparar los buñuelos para cocinarlos y después poder degustarlos. ¿Qué nos falta agregar en nuestra mezcla? Un cuarto de taza de azúcar, ¿sí? Vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar porque es una receta dulce, como decíamos, va a acompañar el té. Y le vamos a agregar un dado de manteca. Si quisiéramos puede ir la manteca derretida, si no así bien pomada, y la aplastamos con la espátula para que se integre bien y rápido a nuestra preparación. Y acá ya tenemos prácticamente todo lo húmedo y todo el menjunje que va a integrarse con los secos. En secos, ¿qué es lo que tenemos? Las perchuratas llevan cacao, siempre conviene cacao amargo, ¿sí? Nunca cacao dulce. Entonces ponemos un poquito de cacao. Tenemos acá polvo para hornear, simplemente una pizquita de polvo para hornear para que queden un poquitito más livianitos. Vieron que el polvo para hornear o levadura química que le dicen algunas personas, lo que hace es que se nos esponje cualquier preparación, por más de que no incorporemos aire durante el batido. Entonces es importante agregar una pizca de polvo de hornear, que esto después con la cocción va a hacer que se esponje. Y finalmente vamos a ir agregando harina, aproximadamente son entre 2 y 3 tazas, hasta que esto se forme en una pasta que nosotros podamos trabajar y que sea maleable, ¿no? Que podamos ir formando pelotitas que después vamos a fritar para cocinarlas. Con la masa lista de nuestras perchuratas simplemente nos queda fritarlas. Lo que vamos a hacer es tomar pequeñas porciones, ¿sí? Chiquititas, del tamaño de una cucharita de té, una cucharita de postre, y estos buñuelitos los vamos a fritar hasta que queden bien dorados. Y una vez que salgan de la fritura los vamos a pasar por azúcar granulada, el azúcar común, para que le quede una costra de azúcar y a la hora de comerlas nos dé una sensación de crocancia un poquito mayor todavía.
Después yo sigo fritando porque la receta es súper rendidora, pero ya tenemos las perjuratas listas, que si ves son unas bolitas de esta masa de papa, manzana y muy saborizada con licores y envueltas en ese azúcar granulada que hace que sea súper crocante. La Soparnik la terminamos hace un ratito también. Cuando salió del horno la pincelé con aceite de oliva, después la corté en rombos porque, como te decía, la forma tradicional es esta, que la tarta tenga forma de rombo porque entra perfectamente en la palma de la mano. Entonces esto hacía que si venían a robarte la comida podías apretar la mano y guardar la tarta en el puño sin que nadie se entere que tenías comida para poder alimentarte, en la tradición de Croacia. Bueno, comida croata, un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a comer acá en Argentina, pero súper rica, súper sabrosa. Te invito a que lo hagas en tu casa. Yo, para acompañar la comida, voy a tomar un poco de Pelinkovac, que es un licor croata que es muy parecido al Fernet. Generalmente se toma como un bajativo de la comida. Entonces, como las comidas a veces son tan pesadas, estas bebidas herbáceas hacen que ayuden muchísimo después para poder digerir la comida y que no tengamos después ningún problema. Pero bueno, tenemos la mesa servida, solamente queda decir a mangiare y salud por Croacia, por los descendentes de Croacia que vivimos acá en Argentina, en Río Grande. Y para todos ustedes, espero que puedan hacer las recetas y seguir compartiendo con nosotros este programa que se llama A Mangiare. Nos vemos.